Les había dicho, como les había dicho, amados hermanos, vamos a proceder a la Gran Comisión. La Gran Comisión es uno de los grandes mandatos que ha dejado nuestro Señor Jesucristo para toda su iglesia, para todos nosotros. Ya hemos compartido en anteriores mensajes el tema de la iglesia y qué significa la iglesia para nuestro Señor Jesucristo. De hecho, es su esposa y de hecho nosotros nos constituimos en la esposa y además en el cuerpo de Cristo. Pero ese cuerpo de Cristo tiene una gran comisión y vamos a analizarla justamente en este contexto. Bien, como siempre el mensaje lo vamos a organizar en virtud de tres partes: el contexto, el cuerpo y la conclusión. Y nuestro versículo, el versículo que vamos a analizar el día de hoy, que pretendemos que además este versículo llegue al corazón de todos nosotros, dice así, Mateo 28, 19, como podrán leer en la pantalla, dice, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, analicemos este versículo y también el versículo 20 y 21, me parece, hasta el 20, ¿no? Desde el 18 hasta el 20 vamos a analizar, pero esta es la parte central, ¿no? Id y haced discípulos. Bien, a ver, primero que nada, ¿no? Vamos a analizar lo que es el contexto. Nuestro Señor Jesucristo, sí, nuestro Señor Jesucristo había estado, después de que había resucitado, había cumplido esa promesa de la resurrección y se apareció a los discípulos y se les apareció varias veces, pero en una primera instancia se les apareció en un monte que no sabemos el nombre de cuál sea este monte, y les dijo estas palabras en Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Perdón, este es el versículo que está asociado a Pedro, ¿no? Ya antes, mucho antes, ¿no? Le había dicho antes de su muerte que él iba a fundar la iglesia sobre la roca, ¿no? Entonces, eso había dicho. Entonces, eso como contexto. Recién después de su resurrección apareció a los discípulos y, ¿qué se llama? Y les dio la gran comisión. Pero este versículo 16, 18 todavía no significa la gran comisión. A ver, analicemos un poquito lo que sucede. El crecimiento. Aquí recién es donde nuestro Señor Jesucristo no aparece y les da, el Señor resucitado se apareció a sus discípulos en un monte no nombrado de Galilea. Esta aparición no es la misma que se mencionó en Marcos 16, 15, 18, donde les dice, ¿no? Sí, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Marcos se traduce de esa forma el mandamiento de la gran comisión, ¿sí? Entonces, en 1 Corintios 15, 6, también Pablo rememora las apariciones de nuestro Señor Jesucristo y dice, ¿no? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, después de resucitado, apareció a los discípulos para encargarles algo, ¿no? Entonces, esta primera vez que les apareció, digamos, después de resucitado en un monte de Galilea, ¿no? Fue una maravillosa reunión, ¿sí? Y los padecimientos de nuestro Señor ya habían pasado para siempre. Si Él vivía, los discípulos también vivirían. Y Jesucristo se presentó a ellos con un cuerpo glorificado. Por tanto, los discípulos adoraron al Señor resucitado, aunque en la mente de algunos todavía había algunas dudas, ¿no? Todavía dudaban, ¿no? Recuerden el caso de uno de los discípulos que dijo, tengo que ver con mis propios ojos dónde está atravesado, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, tengo que ver los agujeros de sus manos, ¿no? Recuerden, había todavía dudas. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, apenas tenía unos cuantos discípulos. Luego de ascender a los cielos en el aposento alto, se habían reunido un grupo de 120 personas.
¿no? En ese aposento alto, en Pentecostés, es justamente donde se nace la iglesia como tal. Ya había sido mencionado la iglesia. La primera mención de la iglesia, de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, justamente aparece aquí en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Ahí la palabra eclesía toma sentido, en ese sentido de crear una asamblea para predicar la palabra. En Hechos 1:8, cuando les apareció, perdón, se reunieron 120 discípulos en el aposento alto, ¿no? Se menciona un mandamiento muy importante que dice, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo estaba lanzando una promesa. Él les dijo a sus discípulos que era necesario que Él ascienda al cielo, que se vaya, pero en su lugar iba a venir el Espíritu Santo y les traería poder para que ellos puedan ser testigos, puedan testificar y puedan predicar el evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Para el año 250 después de Cristo, los cristianos en el Imperio Romano contaban ya por millones, había habido un crecimiento, pero súper importante. Estaba cumpliendo esta promesa que había dicho nuestro Señor Jesucristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, les dijo, mi iglesia, la iglesia de Cristo. Cristo estaba cumpliendo esa promesa y estaba haciendo posible que muchas personas creyeran. ¿Qué fue lo que hizo posible ese crecimiento extraordinario? A pesar de la fuerte oposición y persecución existente, los cristianos estaban siendo perseguidos, todo, pero el cristianismo estaba creciendo terriblemente, grandemente. Pues lo que estaba haciendo posible es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Jesús había dicho, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Mateo 16, 18. Era el cumplimiento de su promesa. El cristianismo, amados hermanos, en la actualidad es la religión más extensa del mundo, con un número estimado de 2.400 millones de seguidores. Imagínense, 2.400 millones de seguidores, siendo el catolicismo una de las ramas con más fieles, 1.360 millones de católicos. Lamentablemente, la mayoría de los católicos no saben ni lo que es el catolicismo, pues no conocen ni siquiera su propia doctrina, pero son llamados también cristianos, creen en Jesucristo, pero lamentablemente no tienen como doctrina la Biblia, ¿no? En realidad. Las principales ramas del cristianismo son, ¿no? Tres: el catolicismo, el evangelismo, que nosotros somos evangélicos, ¿no? El protestantismo, que nos dicen protestantes en realidad, y los ortodoxos, ¿no? Una línea que se ha dividido y está prácticamente en el sector oriental del mundo, ¿sí? Entonces, ese es el crecimiento que ha ido sucediendo, digamos, en la gente que creía en nuestro Señor resucitado, ¿no? En Jesucristo. Y es nada más ni nada menos que el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor, que había dicho que iba a edificar su iglesia. Y la palabra edificar es construir. Estaba construyendo su iglesia y las puertas del Hades, ninguna situación, ¿no?, prevalecería contra él. Entonces, amados hermanos, así fue difundiéndose el cristianismo. Ojo, ¿no? Y esto es muy importante que lo remarquemos. Cuando nació el cristianismo, ¿no?, con los discípulos, no quiere decir que nació ninguna religión, ni el catolicismo, nada. Nació lo que es el cristianismo puro como tal. No hay ninguno. Religiones como el catolicismo aparecieron después, 300 y tantos después de Cristo, ya con distorsiones, con muchas cosas. El cristianismo puro viene de Jesucristo, de los discípulos, y fueron ellos los que prácticamente cumplieron los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, tal cual los dejó en el Nuevo Testamento. Por tanto, ahí nace la iglesia y su rol, ¿no?
Y ahí vamos a analizar Mateo 28, 19, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué sucede? A pesar de todas las persecuciones y sufrimientos de los cristianos de esa época, Dios usó medios diferentes para llevar a cabo su obra. De ahí las palabras de Jesús en Mateo 28, dice, id y haced discípulos de todas las naciones. Es un mandamiento que estaba dando nuestro Señor Jesucristo para hacer discípulos. Los discípulos habían atravesado una serie de cosas inimaginables y difíciles. El arresto nocturno de su Mesías en Getsemaní, el juicio y la tortura de nuestro Señor Jesús, la crucifixión pública, el encontrar su tumba vacía y sus apariciones después de la resurrección. Todo eso había impactado en la vida de los discípulos. Y ante esta confusión, ante todos estos hechos, reinaba el temor, la duda y la expectativa ante el futuro. Los discípulos no sabían qué hacer, amados hermanos y hermanas. No sabían qué hacer. Jesús sabiendo que había tanta duda y también fe en la reunión que justamente encargó la Gran Comisión después de su resurrección en Mateo 28, ¿sí? ¿No? Estaba a punto de encargar a este grupo de creyentes temerosos, a estos discípulos temerosos, que llevaran el evangelio de la resurrección al mundo. Les iba a encargar esa tarea. Él les daría un mandato en este momento que era catastrófico para ellos. Este mandato y obra, amados hermanos, que está en Mateo 28, 19, ¿sí? Y en Mateo desde el 18 hasta el 20, digamos, ¿no? Se llama la Gran Comisión. Uno de los medios que utilizó Dios fue que a partir de la obra misionera de los apóstoles, ¿no? Incluyendo a Pablo, fueron capaces de fundar asambleas en todo lado que constituyeron iglesias locales. Así se fue propagando el cristianismo. Estas iglesias locales fueron capaces de desarrollar un gran sentido de responsabilidad en la proclamación de la salvación de los perdidos a partir de la obra de la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, amados hermanos, en la actualidad, muchas religiones, muchas denominaciones, si se puede llamar así, en vez de cumplir este mandato de la Gran Comisión, dan mensajes diferentes de motivación, ajenos al mensaje de salvación y desconociendo el mandato de nuestro Señor y constituyéndose, más bien en vez de una gran comisión, una gran omisión. Están omitiendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. El otro día estaba escuchando un mensaje evangélico de una iglesia, ¿no? X, y veo que para nada utilizan la Biblia en sus mensajes, ¿no? Que simplemente dan charlas motivacionales, ¿no? Igual sucede en muchas religiones que tienen sus ritos, misas, etcétera, donde prácticamente no se predica la palabra de Dios y simplemente se trata de dar ciertos mensajes y de seguir ciertos rituales que no cumplen este mandato de la Gran Comisión, que es ir y hacer discípulos, propagar el evangelio a toda criatura, ¿no? No estamos predicando el evangelio, estamos predicando otro tipo de charlas motivacionales, bonitas, que la gente aplaude, ríe, ¿no? Sale motivado un ratito, pero realmente no estamos cumpliendo la Gran Comisión. Y por tanto yo digo que en vez de Gran Comisión hay una gran omisión. Como miembros de cualquier iglesia genuina, cristiana, ¿no? Debemos tener dos tipos de sentimientos en nuestro corazón, amados hermanos. Escuchen bien. Primero, debemos sentir una carga en el corazón por la enorme cantidad de personas que nunca han escuchado el evangelio. Debemos sentir cargados, tristes, porque hay gente que no ha escuchado el evangelio. Y ese debe ser una de las cargas que debemos tener en la espalda para tratar de alguna manera mitigar esta situación. Segundo, sentirnos amonestados porque no percibimos un genuino interés por predicar el evangelio.
Debemos sentirnos realmente mal porque no tenemos en el corazón el sentimiento de predicar el evangelio. Tenemos el sentimiento de muchas cosas ante Dios, de pedirle, de rogarle, pero no hay en nuestro corazón el sentimiento de predicar el evangelio. Y eso está chocando, está desobedeciendo este mandato que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, que se llama la Gran Comisión. Por tanto, entremos en detalles de la Gran Comisión. Mateo 28:19 nos dice, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, esta gran comisión de manera principal lo vamos a analizar en tres sentidos. En el sentido de la autoridad, la amplitud y el alcance de la gran comisión. ¿Con qué autoridad nosotros podemos ir y predicar el evangelio? ¿Cuál es la amplitud de esta tarea que nos ha dejado el Señor Jesucristo? ¿Y cuál es el alcance? Vamos a analizarlo en este momento. Bien, analicemos Mateo 28:18. Habíamos dicho que nuestro Señor Jesucristo, después de resucitado, se reunió con sus discípulos y les habló con toda autoridad y con todo. Y les dijo esto en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad en el griego es exousia y quiere decir capacidad, privilegio, autoridad, derecho. Y Jesucristo les estaba diciendo, toda autoridad, todo derecho me es dado en el cielo y en la tierra. Dios le había conferido a Cristo toda autoridad posible para hacer la tarea que se le había encomendado, ¿no? Justamente, y una de ellas es propagar el evangelio. Veamos entonces la conexión, ¿no?, que había entre la autoridad y la gran comisión. Nuestro Señor Jesucristo les había explicado a los discípulos que le había sido dado toda autoridad. Nuestro Señor siempre había tenido autoridad, pero ahora estaba hablando de una autoridad como cabeza de la nueva creación, como cabeza de la iglesia. Con su muerte y resurrección, tenía autoridad para dar vida eterna a todos los que Dios le había dado. Nuestro Dios elige a las personas que han de ser salvados y le entrega a nuestro Señor Jesucristo para que nuestro Señor Jesucristo les apropie la sangre del Calvario, ¿sí? Y de esa forma sean justificados ante Dios y se inicie el proceso de salvación. Cristo había tenido la autoridad como primogénito de toda la creación, pero ahora que había llevado a cabo esta obra de redención en la cruz, él tenía autoridad como primogénito de los muertos. Escuchen bien. Primero tenía autoridad como primogénito de la creación, pero ahora que había sido crucificado, ahora tenía una autoridad como primogénito de los muertos. Y hay una gran conexión entre lo que es la autoridad de Jesús y la gran comisión. Jesucristo estaba diciendo, toda autoridad me es dada, por tanto ahora les voy a dar una comisión, una tarea, un mandato. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, le estaba diciendo. ¿Sí? Les estaba diciendo con toda autoridad. Y ese mandato, amados hermanos y hermanas, no es solamente para los discípulos, es para todos los que van a componer la iglesia y que somos nosotros que componemos la iglesia. Estaba dando con autoridad, capacidad, les estaba dando privilegio, estaba dando un derecho para ir y proclamar el evangelio. Y Dios el Padre lo había investido a nuestro Señor Jesucristo de toda autoridad para que Él pueda dar este mandato. Miren lo que dice Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Aquí claramente nuestro Señor Jesucristo está dando un mensaje bien importante, un mensaje subyacente muy importante, que nadie conoce al Hijo como el Padre y el Hijo como nadie conoce como el Hijo a Dios. La identidad entre Dios y el Hijo, que son Dios en esencia, dos personas que son uno, que son Dios, ¿sí? Y dice, ¿no? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces ahí Dios, Jesucristo está manifestando toda autoridad que ha sido conferida por Dios el Padre para que Él pueda revelar muchas situaciones. Miren lo que dice en Juan 17, 1, 2. Dice, ¿no? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, en el momento que había ya Él anunciado su muerte, la hora ha llegado, llegó la hora, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¡Ay, qué tremendo! Nuestro Señor, nuestro Dios, le dio autoridad al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que mediante la cruz, la obra de la cruz, Él tenga toda la autoridad para dar vida eterna a los que creen en Él, a todos nosotros. O sea que, hermano y hermana, si tú has sido salvo y has creído en la obra de la cruz, Jesucristo con toda autoridad te está redimiendo, con la autoridad que Dios le ha dado. O sea, la obra de la cruz ha hecho patentes autoridades a potestad para dar vida a todos los que Dios le ha entregado. Dios le entrega a Jesucristo. Toma a estas personas y ahora con toda autoridad tú dales vida eterna, atribuirles la obra de la cruz, ¿no? Asignarles la obra de la cruz para que ellos tengan vida eterna. Así que no es un chiste la salvación, amados hermanos. Y no es por religión, no es por ninguna situación, ni porque pertenezcas a un grupo religioso, nada. Es la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Las ovejas por las que Cristo va a morir o ha muerto, le pertenecen al Padre. Y Dios el Padre le confirió a Dios el Hijo la autoridad de darles vida eterna a esas ovejas, dando su vida por ellas en la cruz. No sabemos a priori cuáles son esas ovejas, amados hermanos. No sabemos cuáles son esas ovejas que el Padre le ha entregado al Hijo. No sabemos, ¿no? Pero sabemos que el Hijo tiene plena autoridad para dada por el Padre, para darles vida eterna. El Hijo tiene toda la autoridad que el Padre le ha asignado para dar vida eterna a las ovejas que el Padre le entrega al Hijo. Como decía hace un momento, no sabemos quiénes son esas ovejas. Nosotros no sabemos, Dios lo sabe, porque Él nos elige para la salvación. Pero nosotros tenemos la obligación de predicar su palabra para que esas ovejas sientan ese llamado y ese llamado sea eficaz para que esas ovejas, ¿no?, por medio de la cruz de Cristo, reciban la redención, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Esa es la conexión que existe entre la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y la gran comisión. Respondamos a un siguiente cuestionamiento o pregunta. El por qué. ¿Por qué Dios le da autoridad al Hijo? ¿No? ¿Por qué le da autoridad? Estamos hablando de la autoridad. Hemos hablado de la conexión. Ahora hablamos de la autoridad. La respuesta de ese por qué es necesario que el Padre le confiera esa autoridad al Hijo, está en Juan 1:1 y Juan 1:14. Juan 1:1 dice, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Esta es una clara declaración de que Jesucristo es Dios. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14 nos está llamando la atención sobre un hecho muy fundamental que ha sucedido, que Dios se hizo carne a través del Hijo y habitó entre nosotros. El verbo, que es Jesucristo, el verbo, la palabra verbo en Juan 1:1 está en mayúsculas, se está refiriendo a Jesucristo. El verbo, la palabra verbo es logos en griego y quiere decir la razón de ser. La palabra de Dios, esta vez, se encarnó. La palabra de Dios vino en carne en Jesucristo para ser transmitida a la humanidad. La verdad vino para ser transmitida a la humanidad. Dios mismo, a través del Hijo, vino y se encarnó y vino para propagar la verdad a la humanidad. Fíjense, qué inmenso mensaje nos está dando nuestro Dios a través de esta escritura. Dios el Verbo, el sustentador de todo, el creador, el dador de vida, es el que tiene autoridad sobre todo. Pero por otro lado, esa autoridad de Dios se hace carne a través del Hijo, de manera que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él es, Jesucristo, la gran promesa del Edén. Cuando Jesucristo prometió la simiente de la mujer, ¿no? Esa gran promesa del Edén para redimir a la humanidad, esa promesa que fue hecha para salvar a la humanidad a través de un medio que es la gran comisión y proclamación de su palabra. De manera que ahora hay un hombre, Jesucristo hombre, con la capacidad y autoridad para representarnos, y con esa autoridad asumió la culpa nuestra porque el Padre le había conferido esa autoridad. Como Dios y como hombre, una autoridad infinitamente superior a la que Adán perdió en el paraíso. Espero que me entienda. Es por eso que el Padre le había conferido el por qué. ¿El por qué le confiere autoridad? Porque primero es una transferencia de Dios mediante su Hijo, de su palabra, de todo, y él tenía que tener toda la autoridad para representarnos en la cruz y llevar nuestro pecado. Y Jesucristo, con esa autoridad que Dios, el Padre, le había conferido, ya hemos visto por qué le ha conferido, porque es su Hijo, porque Él es Dios, porque Él tenía que traer con toda autoridad el mensaje de Dios, esa palabra, esa verdad que además tenía que autorizar para que esa palabra sea promulgada a todo el mundo, a todas las naciones. Y Cristo, como cabeza de la nueva creación, promulgó la gran comisión con unas órdenes permanentes para los creyentes y su iglesia. O sea que la gran comisión es un conjunto de órdenes para los creyentes. Esta ordenanza que nuestro Dios ha dado a través de Jesucristo, de la autoridad de Jesucristo, debe cumplirse en la fase del reino. Una vez hemos hablado del reino de los cielos, que comprende entre el tiempo del rechazamiento del rey, cuando lo rechazamos aquí en la tierra, y su segunda venida. En todo ese tiempo, en toda esa fase, en toda esa dispensación, en toda esa administración, desde que Jesucristo fue rechazado hasta su segunda venida, debe cumplirse la gran comisión. O sea que, amados hermanos y hermanas, estamos en la fase del cumplimiento de la gran comisión. ¿Hasta cuándo va a ser? Hasta su segunda venida. Y esa segunda venida va a suceder cuando todos los que Dios le ha dado, todos los elegidos, si quieren, todos los que se van a salvar, reciban la palabra, van a recibir la palabra. Eso se va a cumplir, amados hermanos. Se va a cumplir. Puede ser que alguna persona que se va a salvar esté por ahí andando, no sabemos quién es, y de pronto
en la gran comisión nosotros estamos predicando la palabra y le llegue la palabra de Dios, esa persona inmediatamente se va a salvar, porque Dios lo quiere. Eso es lo que nos está diciendo. Esa es la autoridad de Jesucristo, amados hermanos. A la luz de esta autoridad en los cielos y en la tierra que tiene Jesucristo, es absolutamente imposible que su plan de redención termine en fracaso. O sea, no podemos pensar en el fracaso, amados hermanos. No podemos decir, ay, voy a ir y hablar la palabra y va a fracasar. Pues no. Nosotros sigamos hablando la palabra. Si alguien no nos oye, bueno, ni modo, será porque Dios no ha tocado todavía ese corazón o esa persona no quiere que Dios toque su corazón, pero hay que seguir haciéndolo. Y el momento de Dios va a ser un instante de tiempo en que ese corazón sea cambiado. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Las ovejas que el Padre le dio a Jesucristo, que el Padre le entrega, serán llamadas eficazmente por el poder del Espíritu Santo, mientras las criaturas débiles como nosotros vayamos predicando el Evangelio para consolidar a esas ovejas en el plan de redención que el Padre planificó desde los anteriores tiempos en eternidad. Todo esto está planificado, amados hermanos. No es una obra al azar, Dios no obra al azar, es una obra que está planificada para que el Evangelio llegue a las ovejas que el Padre le va a entregar al Hijo, para que esas ovejas sean salvadas, sean redimidas, perdonadas, restauradas, etc. Quiero que me entiendan fundamentalmente este hecho, amados hermanos. Y esto destruye todos los argumentos de que hay gente que dice, no hay que predicar el Evangelio porque si Dios ya tiene sus escogiditos. No, amados hermanos, nosotros no sabemos, no sabemos quiénes Dios tiene en su mente, ¿no? Sí. Ese es un misterio hermoso. Y tú, hermano, debes sentirte feliz porque has oído la palabra del Evangelio. Y si Dios te está dando esa oportunidad de que tú formes parte de esa iglesia evangélica local, ¿sí? De ese cuerpo de Cristo, no de una religión, amado hermano, olvídate de eso, ¿sí? Si ese cuerpo de Cristo, qué privilegio, qué privilegio. Y en vez de criticar o de eso, sentirte más bien honroso de lo que tú eres y lo que Dios ha hecho con tu vida. Y lo único que tienes que hacer es propagar eso como testimonio a otras personas. La autoridad. Hemos hablado de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que tiene autoridad. No tiene ninguna otra, ni sacerdotes, ni pastores, ni papas. Nadie tiene autoridad para eso. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Mi iglesia, por eso dice. No dice tu iglesia o a la iglesia de tantos. No. Mi iglesia es su iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante. El otro punto, ¿no? La gran comisión. Una vez que Dios, Jesucristo, manifiesta que Él tiene toda autoridad, les dice, ahora sí les dice, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchemos bien esto para comprender. La primera parte de este versículo les dice, id y haced discípulos. La primera parte, Mateo 28, 19a. Id y haced discípulos. La palabra discípulos viene de una palabra griega que quiere decir aprendiz o alumno. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer discípulos? Y aquí el verbo es claro, id, yendo pues, yendo, ¿no? Jesucristo está dando un mandato, vayan y hagan discípulos. No nos está diciendo quédense en su casa, no sé, vayan y hagan discípulos. Debemos salir, y esta es una parte que fallamos tremendamente, amados hermanos, salir a llamar a los hombres al arrepentimiento, compartiéndoles la buena noticia de que en Cristo hay perdón para todo aquel que cree, así como Pablo fue comisionado.
¿Se acuerdan ustedes de Pablo? Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, fue elegido por Dios para propagar el evangelio. Y en Hechos 26, 18, escuchen lo que le dice a Pablo, ¿no? Vas a ir y proclamar mi evangelio para que abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que salgan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que tenemos que propagar, hermanos. No otros mensajes motivacionales, bonitas charlas, ¿no? Eso es lo que tenemos que propagar en las personas, en el corazón de la gente. Por eso cuando predicamos la Biblia, todo lo que predicamos debe siempre rematar, ir hacia a esta gran comisión, que es propagar las buenas nuevas, las buenas noticias, que es evangelizar al mundo, ¿qué quiere decir eso? Lanzar el buen mensaje, la buena nueva que Jesucristo ha traído, esto que no hemos leído en Hechos 26, 18. Toda la Biblia, amados hermanos, nos manda de una u otra manera a ir a evangelizar y a ser discípulos, a ser alumnos, a ser aprendices de la palabra. Esto tiene que ver con la misión de Dios. Y esa siempre ha sido mi perspectiva como profesor en la universidad o lo que sea. A veces por ahí hasta les caía pesado, pero siempre les estaba hablando del evangelio de Cristo. No solo de una charla motivacional, ¿no? Yo les decía a mis alumnos, a todos, y gracias a Dios algunos han escuchado, no todos, ¿no? Sí. Les decía siempre que hay que acercarse a Cristo, que Él murió en la cruz por nosotros, que Él resucitó, Él está vivo, ¿no? Aquí debemos entender algo muy importante, ¿no? Que nosotros tenemos que ir a ser aprendices de la palabra. Por tanto, debemos prepararnos en la palabra, ¿no? Esa es la misión de Dios. Miren, Dios siempre ha enviado a alguien, ¿no? Envió a su Hijo, luego envió al Espíritu Santo y luego envió a su pueblo y a su iglesia para ser discípulos. Dios siempre está enviando. El rescate de los perdidos es primariamente una misión de Dios, no de la iglesia. El rescate de los perdidos es misión de Dios, no de la iglesia. Escuche. Pero el Señor Jesucristo está llevando a cabo lo que Él prometió hacer, que hemos leído en Mateo 16, 18, ¿sí? Su iglesia, ¿sí? A través de su iglesia quiere propagar su evangelio. Jesucristo ha construido su iglesia y esa iglesia le va a servir como medio para propagar el evangelio. Su iglesia, su esposa, su cuerpo. Un discípulo, ¿quién es? Es un seguidor de Cristo, un aprendiz de Cristo, alguien que ha dejado su autonomía y se rinde a Jesús como su único dueño y Señor. Alguien que ha dejado de confiar enteramente en sí mismo para confiar únicamente en Jesucristo. Imagínense a un cirujano que tiene un escalpelo para operar, ¿no? Nosotros somos el escalpelo, la iglesia, y el cirujano es Dios. El cirujano no va a poder operar sin escalpelo, y el escalpelo no es nada sin el cirujano. El escalpelo solito no va a ir a operar. La iglesia es el escalpelo y Dios es el cirujano. Mediante el escalpelo, Dios puede operar y sanar llevando a cabo su operación redentora. Este mandato que Dios nos da, ir y hacer discípulos, hacer aprendices, alumnos, dice, en cierta forma, nos está dando un don a los cristianos de que nos constituyamos de alguna forma en maestros de su palabra.
Por eso la importancia de prepararnos en su palabra. Y este mandato que es la gran comisión tiene una amplitud porque dice, ¿no? Vayan y proclamen por el mundo que yo soy el Señor. Por el mundo yo soy el Señor. A todos, collas, cambas, todos hablen. Hablen a todas las culturas y nacionalidades que solo hay un Salvador. No hay un Salvador para los judíos, no hay un Salvador para los chinos, no hay un Salvador para los musulmanes, nada. Hay un solo Salvador para toda la humanidad. Con esto destruimos a las religiones, totalmente. Aquí el único que salva es Jesucristo, no la iglesia, no las iglesias, ¿no? Lamentablemente las iglesias, muchas iglesias creen que porque vas a la iglesia te vas a salvar, ¿no? Los católicos, la rama del catolicismo cree eso, ¿no? Porque eres católico te vas a salvar. Y eso es falso, hermanos, eso no es bíblico. ¿No? Tenemos que hablar con sinceridad de todo eso porque no podemos hacer que las personas se pierdan en religiones y sigan lo que es la palabra de Dios. No porque tú vayas y te metas a un garaje meses, años, te vas a volver auto, ¿no? Y no porque tú vayas a la iglesia y estés metido ahí, no te vas a volver cristiano, ¿no? Tú tienes que recibir la salvación de Jesucristo, ¿no? Tienes que hacer que esa palabra penetre en tu corazón, el evangelio, y te cambie. Los discípulos debían llevar a otros a ser aprendices o seguidores del Salvador. Y estos seguidores deberían ser de cualquier nación, tribu, pueblo y lengua. Por tanto, quiero remarcar y con toda sinceridad y con toda genuidad lo que realmente dice Mateo, ¿no? Id y haced discípulos. La pregunta es si estamos cumpliendo esto, ¿no? Ahora miren lo que dice en la segunda parte. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Bautizándolos. Y ya hemos visto el concepto de bautizo, ya lo hemos visto en una anterior prédica. ¿Qué quiere decir esto? Primero hay que entender que Dios tiene el poder para hacerte nacer de nuevo, para convertirte, para regenerarte. Tiene ese poder con gente como tú y como yo. Y uno de los medios para convertirte es mientras predica su palabra. La gente que oye su palabra se va convirtiendo. La palabra de Dios tiene un poder para producir nuevo nacimiento. Es un medio, digamos, ¿no? Por el que se ejecuta la gracia de Dios. Para hacer que las personas vivan, porque nosotros estamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Pero escuchamos la palabra de Dios y produce ese cambio en nosotros. La gracia de Dios produce nuestra fe, la palabra de Dios. Lo que dice Santiago 1:18, ¿no? Dice, Él, dice, refiriéndose a Dios, Él de su voluntad, escuchen bien, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él, Dios, de su voluntad, no de nuestra voluntad, nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, por el verbo. Hace rato hemos hablado del verbo, el logos, Jesucristo, la palabra de verdad, el verbo, la palabra encarnada, el evangelio. Y ahora nos da, dentro de esta gran comisión, un mandato. ¿Y qué hacer con aquellos que han recibido, que aceptan el mensaje? Los que ya se han bautizado en el Espíritu Santo, aquellos que han recibido el Espíritu de verdad en su corazón, aquellos que han nacido de nuevo. ¿Qué hacemos con esas personas? Bautizarlos. Bautizarlos en agua.
¿Y qué hacer con aquellos que acepten el mensaje? Bautizarlos en agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que vamos a hacer ahora en la iglesia, de bautizar a algunas personas en agua, porque entendemos que esas personas ya han recibido ese bautismo del Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento. Ya son salvos. No quiere decir que con el agua los vamos a salvar. No, ya son salvos. Pero debemos cumplir este mandamiento, esta ordenanza. Por eso todo cristiano debe bautizarse, porque es un mandato, es una ordenanza. Hay que ser obedientes a Dios. Y mediante el bautismo en agua se visibiliza todo lo que Dios ha hecho en tu corazón. Si no, habría que dudar si algo ha pasado en tu corazón. Debemos guiar a todas las personas que ya han nacido de nuevo a una profesión pública, a que muestren públicamente su fe pasando por las aguas del bautismo. Y de esa forma pasar a ser parte de una iglesia local. Así que, amados hermanos, no nos estamos inventando todos estos mensajes, ¿no? Sino que claramente están establecidas en la Biblia. Y el bautismo es obligatorio, el bautismo en agua, no porque salve, sino porque es un mandato y debemos ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Y además dice algo importante, ¿no? Los mensajeros de Cristo, aquellos que propagan la palabra, tienen la responsabilidad de enseñar el bautismo. Tenemos la responsabilidad de enseñar el bautismo. ¿Qué significa? Y apremiarlo como un mandamiento que debe ser obedecido. Por eso les estoy diciendo, hermanos. En 2 semanas o 3 vamos a tener el bautismo. Mañana tenemos nuestras clases de bautismo, lunes y miércoles, para las personas que han decidido bautizarse. Pero si no has decidido bautizarte y realmente eres un hijo de Dios, crees que eres hijo de Dios, ¿no? Creo que estás desobedeciendo. Se los digo claramente, desobedeciendo a Cristo. Y si estás desobedeciendo, quiere decir que no confías plenamente en Él y que probablemente no seas nacido de nuevo, no sé. Eso es Dios quien sabe esa situación, pero tienes que atender bien lo que la palabra de Dios dice. Y miren lo que dice aquí algo en esto muy importante, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en realidad se hace en un solo nombre o en esencia, en Dios. Pero mencionando a 3 personas, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No ve? El bautismo es en uno, en Dios, pero mencionando a las 3 personas de la Trinidad que son Dios en esencia, son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, son Dios, pero son 3 personas en uno. En el bautismo, los cristianos se identifican públicamente con esta deidad trina y única, trina y única, 3 personas en uno, ¿no? Dios. Reconocen que Dios es su Padre, que Jesucristo es su Señor y Salvador, y que el Espíritu Santo es quien habita en ellos, les da guía y fortaleza y mora en ellos. Escuchen bien, el Padre, el Creador, sustentador, su misión es esa, Jesucristo el Salvador, y el Espíritu Santo, el Paracletos, el guía, el abogado, el que habita en ti. Cada uno tiene su misión, pero los 3 son Dios, son uno. La gran comisión, no se trata solo de salvar individualmente a las personas, sino de establecer iglesias, amados hermanos, donde los creyentes serán pastoreados, animados entre sí, adorarán al Dios Trino y celebrarán sus mandamientos como el bautismo y la cena del Señor. Esa es la amplitud del mandamiento que nos está dando, ¿no? Miren qué tarea tenemos, somos responsables. Dios nunca nos ha dejado como irresponsables, ¿no?
Somos responsables de muchas cosas, amados hermanos. No lo va a hacer todo Dios. Necesita que nosotros cooperemos en esa obra de salvación y seamos eficaces. Miren, todavía hablando de la amplitud de esta tercera parte, ¿no? En el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. O sea, id, predicad el evangelio a todas las naciones, haced discípulos, bautizarlos, ¿no? Y además, dice, no solamente tienes que bautizarlos, sino enseñar que guarden todo lo que yo he mandado. La gran comisión, amados hermanos, va más allá solamente del evangelismo. No es suficiente con hacer conversos y después abandonarlos a su propio andar. Se trata también de enseñar, de capacitar, de hacer seguimiento y hacer que guarden y preserven los mandamientos de Cristo en su corazón. Nuestra iglesia de Ebenec, por eso tiene áreas. Tiene un área de adoración, área de proclamación de la palabra, un área de adiestramiento, de capacitación a todos los hermanos, un área de apoyo, de consejería a todos. Tenemos que cumplir el gran mandamiento. La iglesia no es solamente ir los domingos y escuchar la prédica del pastor o de quien sea, ¿sí? No, amados hermanos, no. Por eso es una gran responsabilidad y un gran compromiso. Y eso debemos entender, amados hermanos. Y no es tarea solo del pastor, sino de todos nosotros. En una medida debemos servir y ser parte de ese cuerpo de Cristo, de esa iglesia universal. De eso se trata, hermanos, de realizar un discipulado genuino, de tal forma que el aprendiz llegue a ser como el maestro. Por eso nosotros, en nuestra perspectiva de la iglesia, por ejemplo, Ebenec, queremos formar pastores. Pastores. Por eso estamos trabajando, aunque somos una iglesia pequeñita, pero estamos trabajando con los medios que tenemos, produciendo material que es distribuido para muchas cosas, porque es parte de la gran comisión. Para llegar a esto se debe enseñar sana doctrina, practicarla y actuar en una verdadera sumisión a ella. Para cumplir esta parte de la gran comisión, el maestro debe practicar y testimoniar con una vida dedicada y obediente, de tal forma que signifique un espejo verdadero para el discípulo y aprendiz. Y de esa forma constituir iglesias que sean realmente un baluarte de la verdad y ejemplo. Qué tarea, ¿no? Con esto, ¿qué nos está diciendo? Enseñándoles que guarden toda la palabra, que practiquemos, que no solamente seamos hacedores de la palabra, oidores de la palabra, perdón, sino hacedores de la palabra. Una nota esencial que se da en esta parte es hacer notar que nuestro Señor Jesucristo instruye, ¿no? Que se guarde y preserve todas las cosas. Mira, todas las cosas. Y no solamente se refiere al cumplimiento parcial de sus mandamientos, sino a todo, a todo. Si Cristo ha dicho que te congregues, congrégate. Si Cristo ha dicho que realmente tienes que ofrendar para la obra de la iglesia, ofrenda. Y eso es algo que debemos tener en cuenta y está fallando en nuestra iglesia, ¿no? ¿Cómo va a crecer el evangelio si no hay la participación de nuestra iglesia, amados hermanos? Es un mandato. Otro día hablaremos de la ofrenda, que también es un mandato que Dios nos ha dado. Cuando enseñamos la doctrina del evangelio de Cristo, estamos transmitiendo la ortodoxia. Cuando hacemos que guarden la palabra en su corazón y la practiquen, predicamos la ortopraxis. Y si enfatizamos en el mandato que nuestro Señor nos ha dado, decimos que debemos practicar la obediencia a todo lo que Él ha mandado. Por eso dice, ¿no? Sí.
todo lo que yo os he mandado, todas las cosas que os he mandado. Enseña, guarda todas las cosas que yo he mandado. Entonces tienes que ser obediente. Esa es la amplitud de la gran comisión. Ir y hacer discípulos, bautizando, enseñando a guardar. Por último, el alcance de esta gran comisión. Fíjense, Jesucristo no es una persona que manda y nos dice, vayan y los dejo solos. Hagan ustedes lo mejor que puedan su trabajo. No. Miren lo que dice en Mateo 18:20b. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay dos elementos fundamentales que quiero que ustedes comprendan. Primero, una promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Y a lo largo de toda la Biblia, Dios ha prometido su presencia y ayuda hacia nosotros. No debemos temer porque Él ha prometido estar con nosotros. Isaías 41:10, ¿no? Claramente nos dice, ¿no? Dios dice a través del profeta Isaías, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre te está sustentando, te está ayudando, nunca te ha abandonado. Ese concepto de que Dios no está conmigo no existe. Tú no estás con Él, ese concepto sí existe, ¿no? Pero de que Él no está contigo, eso es falso. Ahora, es cierto que cómo Dios va a estar con alguien que si esa persona no está con Dios. Eso lo tenemos que analizar, ¿no? Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Te está diciendo que toda tu vida vivas con Él. Estés contento más bien. Te han venido pruebas, sacrificios, ponte contento, porque Dios está contigo. Y vuelvo a repetir, si tú no estás con Él, ahí preocúpate. Sí. Nuestro Salvador añade su promesa de su presencia con sus discípulos hasta el fin de los tiempos. No saldrán solos, dice, y sin auxilio. Esto quiere decir para nosotros, no vamos a salir solos y sin su auxilio. En todo lo que hagamos estará siempre la presencia y el compañerismo del Hijo de Dios. Esta promesa se conecta con la gran comisión, porque Él te dice, salí, id y haz discípulos, yo voy a estar contigo, no vas a ser solo, vas a evangelizar, pero no solo, siempre estamos ahí, ¿cómo yo voy a hacer? Sí, ¿qué arma? Yo no tengo armas, yo no sé enseñar, yo no sé predicar, lo que sea, ¿no? No, hagámoslo, hermanos, porque Él está con nosotros. Ahora, si nosotros no estamos con Él, ahí está el problema. Vuelvo a repetir. La promesa. ¿Qué promesa más hermosa? Y el aliento. Dice, todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dicen. Dios está diciendo, no tengas temor a la hora de salir de tu zona de confort, porque donde quiera que vayas, yo estaré contigo todos los días, en cada momento, minuto a minuto y a cada segundo del día. El ánimo que nos da el Señor, el aliento que nos da el Señor, es que su promesa no tiene límite territorial ni fecha de vencimiento. Nuestro Señor regresará cuando el número de los elegidos sea completado. Alguien me dice, ¿cuándo va a venir el Señor Jesucristo? Cuando el número de personas que se han de evangelizar va a ser completado. Y eso lo sabe Dios, no nosotros. Mientras tanto, Jesucristo está con nosotros, guardándonos, guiándonos, hasta que lleguemos un día seguros a la presencia de nuestro Padre. Miren, esto es fundamental como corolario de toda esta gran comisión. En todos estos versículos que hemos leído, el 18, el 19 y el 20, se encuentran estas palabras. La gran comisión relaciona la palabra cuatro todos. Toda autoridad, toda. La palabra todo se refiere a todo, pues. No queda nada fuera, ¿no?
toda autoridad, la autoridad es completa, todas las naciones, quiere decir que abarquemos a todas, ¿no? Que no discriminemos, sean todos, ¿no? Originarios, bolivianos, mestizos, campesinos, todas las naciones, todas las cosas, no solamente un cumplimiento parcial de las cosas, sino todo y todos los días, en el tiempo, toda la eternidad. Casi 21 siglos que han ocurrido desde el nacimiento de Cristo, desde que ha venido a la tierra, y sus palabras, para mí y para todos, siguen teniendo la misma fuerza, el mismo aliento y el mismo alcance, hermanos, hermanos. Esta gran comisión sigue vigente, no es obsoleta para todos nosotros. Conclusiones, amados hermanos, espero que hayamos comprendido esto. Primero, la gran comisión es una tarea primaria de nuestro Señor Jesucristo, pero la obra misionera parte de las iglesias locales. Nosotros colaboramos con Cristo en la tarea de la gran comisión. Segundo, se debe predicar la palabra con un profundo sentido de asombro por el poder, la gloria y la majestad de nuestro Señor. Si somos renacidos, somos nacidos de nuevo, creemos en nuestro Señor Jesucristo, debemos temer al Señor. Y temer significa asombrarnos de lo que Él es, de su gloria, de su magnificencia y todo lo que Él es. Debemos predicar esta palabra con gozo y gratitud por nuestra propia salvación. ¿Cómo no vas a ser agradecido de lo que tienes? Nadie te ha dado esa salvación más que Jesucristo. No te da el ir a una iglesia, el ir a nada, amado hermano. Te da Jesucristo. Y eso debe ser motivo de gozo y gratitud. Debemos predicar, llevar la palabra a quien sea, la oportunidad que tengamos con un profundo amor por los perdidos. A los que no tienen a Cristo, debemos entristecernos por ellos, pero no dejarlos, tratar de hablarles, ¿no? Aunque caigamos a veces, yo caigo chinchi, tal vez a algunas personas les vuelvo, sigo hablando, tal vez se cansan de escuchar, pero hay que hacerlo porque alguna vez le dije a algún amigo, no me vas a convencer, me dijo él. Y yo le dije, no se trata de convencer, sino que te amo y no deseo que te pierdas. Fue mi respuesta a este amigo, ¿no? Se quedó callado. Es el amor que tenemos por los perdidos. No deseamos que nadie se pierda, ¿no? No desea Dios, no desea que odiemos a nadie, amados hermanos. Y debemos predicar con una seguridad inconmovible en la promesa de su presencia en nuestras vidas, de que Él está con nosotros. Cuando hacemos una tarea, predicamos el evangelio, hablamos de Dios en alguna cosa, Él está con nosotros, no estamos solos. Y finalmente, debemos predicar no solamente la doctrina, sino también la práctica, ser testimonios, la ortodoxia, la ortopraxis y la obediencia como un modo de vida cristiano. Como siempre nos recalca nuestro Padre Celestial en todos sus mensajes. No que seamos simplemente oidores de la palabra, sino hacedores y obedientes de esa palabra. Bien, amados hermanos, espero que este mensaje haya llegado a vuestros corazones. Y se surge la pregunta, ¿qué estamos haciendo por cumplir su último mandamiento? Porque es el último mandamiento que dejó nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Y tal vez estamos en la gran omisión. La gran omisión es no ir y no hacer discípulos para Cristo. Tal vez estamos omitiendo esto. En vez de estar comisionados para hacer esto, estamos haciendo omisión de esto, ¿no? Preguntémonos siempre, ¿qué estamos haciendo por cumplir su último mandamiento? Esa es la visión de éxito. Muchas gracias por haberme escuchado. Y Dios les bendiga siempre en esta tarea que Dios nos ha dado, que es la gran comisión. Espero que me hayan comprendido y que Dios inunde vuestros corazones de este mensaje, que estoy seguro tiene que llegar a los corazones de todos. Gracias, hermanos.